Esta preciosa tarde queremos bendecir al Señor como siempre lo hacemos desde este lugar y dar gracias por la sintonía de nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan también a través de asradiohn.com. Así que quisiera, iglesia, que levantemos un fuerte aplauso para ellos de bienvenida. Dios es bueno. Le voy a pedir que me vayan buscando en el 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 y también el capítulo 10 versículo 23 y 24. Hoy quiero compartir la palabra del Señor, usando bien nuestra libertad. Ese es el tema que hoy quiero compartir, usando bien nuestra libertad. Amén. La Biblia dice, amados hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso dice San Juan capítulo 8 versículo 31 y 32. Pero en el 31 dice, si permanecemos en su palabra. Realmente que el evangelio nos lleva a una liberación, a una verdad firme de que el Señor nos ha libertado. ¿De qué nos ha libertado? Del pecado. Nos ha dado libertad para vivir libres de pecado. Pero también nos toca a nosotros cuidar esa libertad, administrar bien esa libertad. También recordaba que la palabra nos dice que donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sé que la libertad que la iglesia maneja, que usted maneja, es una libertad que está programada, por así decirlo, por la presencia de Dios en nuestra vida. Por ese agente maravilloso que es el Espíritu Santo de Dios, que obra en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo está ahí, va a ser el gestor del cambio, de transformaciones, nos va a dar su fruto y nosotros vamos a tener mayor crecimiento personal, espiritual, integral. Y esa es la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de libertad, también surge una pregunta: ¿cómo administrar bien la libertad que Dios nos ha dado? Hermanos, ya no somos esclavos del pecado. Cuando empecé a leer mi Biblia hace casi 30 años, recién convertido, fui a puntos bien importantes en la vida espiritual. Me di cuenta, hermano, que el pecado ya no señorea sobre nosotros. Ya no señorea sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo tan efectivo que nos ayuda a vencer todas las inclinaciones del hombre viejo. Por eso es que tenemos autoridad y poder. Tenemos la capacidad de confrontar aquellas cosas que antes a nosotros nos gobernaban. Recuerdo, le cuento algo, hermano. Cuando era todavía jovencito, hermano, yo recuerdo que salíamos con los muchachos a las fiestas. Y nos tomamos una cerveza. Decíamos, solo es para relajarnos. Y de repente, ya no íbamos a los bailes por bailar, sino íbamos a beber. Pero un momento en mi vida que yo dije, ¿en qué momento me metí tanto en la bebida? La respuesta es sencilla. A veces uno cree manejar algunas cosas en la vida. Pasa en el mundo y pasa en la iglesia. Un día leyendo algunos de los proverbios, leí un proverbio que alguien escribió y dijo: el barco en la misma agua que flota, en esa misma agua se hunde. También hemos oído que pequeñas grietas hunden grandes barcos. El Señor nos ha dado libertad y nos ha libertado del pecado. Pero tenemos que ser cuidadosos y cuidar esa libertad que Dios nos ha dado. Ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos del pecado, somos libres en Cristo Jesús. Pero hay un texto que es muy poderoso, hay un texto alusivo a esta libertad, hay un texto que nos enseña de cómo vamos a usar nuestra libertad. ¿Cómo vamos a usar la libertad en Cristo? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana? Repito entonces, leyendo la Biblia encontré: ya no señoree en vosotros el pecado, de manera de que le obedezcamos. Hermanos, en el mundo nosotros teníamos aficiones, en el mundo teníamos algunos deseos que no podíamos evadirlos. En otras palabras, éramos esclavos de esas cosas. Pero viniendo al Señor, el Señor nos ha hecho libres por la palabra, nos ha hecho libres por su Espíritu Santo. Y nosotros tenemos entonces que administrar bien esa libertad y servirle al Señor. Venga conmigo entonces y leamos este texto que todo el mundo lo conoce. 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Vamos a leer el 10 también, del 23 y el 24, porque aquí hay 4
principios importantes o leyes espirituales para vivir una vida de manera correcta. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Mire qué texto. Yo creo, ¿cuántos saben ese texto de memoria? Levante la mano, solo levante la mano. Pero ahí hay un gran contenido. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ellas. Aquí hay 4 cosas importantes. Voy al versículo, al capítulo 10, versículo 23 y 24. Todo me es lícito, vuelve a repetir, mire, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y luego dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí hay 4 leyes espirituales, hermano, en un versículo tan famoso, tan común, por así decirlo, que todos lo sabemos, todos lo usamos, lo hemos expresado para poder manejar bien nuestra libertad en Cristo. Quiero comenzar diciendo, lo primero, hermano, hay una ley de la libertad. Nosotros no somos esclavos del pecado. Yo recuerdo que recién convertido me decían a mí, hey, ya fuiste a la iglesia, te van a prohibir esto, te van a prohibir lo otro, te van a prohibir acá, te van a prohibir lo otro aquí. ¿Quién no ha enfrentado esas batallas cuando uno se recién convierte? Es más, en los trabajos, en la escuela, en el colegio, en la universidad, siempre habrá gente que diga, a usted le prohibieron, a usted le están manipulando, a usted lo están obligando. No es cierto, hermano, a nosotros nadie nos está obligando. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Hemos aprendido que no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos del Señor. Y si el Señor nos ha libertado, somos libres. Y yo le decía a mis amigos, ahora puedo poner un no donde antes no podía. Eso es libertad. Eso es libertad. Poder poner un no donde antes no podía. Pero, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros esa libertad por la palabra. Cuando yo leí el texto de Romanos 6, que ahí es donde encontré el texto, que no se enseñorea el pecado sobre nosotros, descubrí, yo soy libre. Empecé a orar, a buscar al Señor. Y empecé a tratar a mi vida personal. Dije, no puedo dejar que el diablo me domine. No puedo dejar que el diablo me controle. No puedo dejar que él me lleve como antes me llevaba. Mi vida es diferente en el Señor. Él tuvo la victoria, me ha dado el poder y la autoridad. Ahora me voy a situar. Entonces empecé a entender, hermano, el poder de la libertad. Esa libertad en Cristo que tenemos, que nos hace a nosotros poner un no donde antes no podíamos. Empezamos a tratar con nuestras propias aficiones. Empezamos a tener esa libertad en el Señor. Mire cómo dice, todas las cosas me son lícitas. Eso es libertad. Yo puedo hacer cualquier cosa. Yo le decía a la gente, ¿quién me puede decir a mí que yo no puedo entrar a un lugar? Yo puedo entrar, pero no quiero. Todo me es lícito. Cuando Pablo escribió estas cosas a la iglesia de Corintios, ellos tenían ese refrán y habían malinterpretado las cosas. Uno como creyente, hermano, tiene una vida diferente. Hermano, podemos estar en lugares. ¿A quién no le ha tocado? Por ejemplo, nosotros estamos de viaje con mi esposa. Uno llega a un restaurante y está la música estrendosa. Y la música, hoy la música que tocan, hermano, es una cosa terrible, ¿va? Cosas vulgares. Y usted entra al lugar y usted está ahí en ese ambiente. Y está ahí, hermano. Pero no está compartiendo. Y usted en su plática y usted está hablando y está en ese ambiente. Entonces, pero hay momentos en que podemos evitar esos ambientes. Todo es lícito. Mire, todo es lícito, hay libertad. Algunas veces estas palabras siguen siendo usadas como un pretexto. No, pues si yo me hice cristiano, pero ¿quién me puede evitar esto? Hermano, cuidado, cuidado. Tenemos un referente que nos guía. Tenemos algo que nos dirige, la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos, el ideal de la vida cristiana no es esclavitud al mundo, es libertad en Cristo. Ese es el ideal, ser libre en el Señor, alcanzar madurez espiritual. Ese es el ideal. Pero hay momentos en que tenemos que saber que un poco de levadura leuda toda la masa. Fíjense que teníamos nosotros las fiestas en el trabajo. A fin de año hay fiestas, hay actividades. Y a veces uno lo invitan, uno tiene, o me quedo o voy. Pero yo fui a algunas y
Ya cuando empezaban a bailar y otras cosas, bueno, este hermano se va. Ya que ya no puedo, yo no voy a estar bailando aquí. Y de repente hasta le dicen a alguien ahí, anda a invitar al hermano a bailar. A ver si te acepta, ¿qué tal? Que está un pasito ya de resbalarse. Hermanos, ¿sabe que alguna gente por no manejar estos términos de libertad, hermanos, se descarriaron? La Biblia dice ahí en el libro de Corintios 10, dice, si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Hermano, porque todos podemos estar expuestos, todos nos podemos descuidar. Y es sorprendente que el Señor en ese texto hable de Israel, diciendo que Israel estuvo bajo la nube, que Israel estuvo comiendo maná, que ellos estuvieron bajo la presencia del Señor. Pero dice, se fueron a otros excesos, se sentaron a jugar, entraron en idolatría, cayeron en fornicación espiritual y física y empezaron a hacer sus propios desmandes. Y dice la Biblia que de esas cosas Dios no se agradó, aunque estaban bajo la nube. Y ese es un mensaje, dice el mismo texto, que ha quedado como un ejemplo para nosotros. Mire, es tremendo esto. Entonces, nosotros miramos la necesidad de aprender a manejar nuestra libertad en el Señor, no como un pretexto para el libertinaje, sino para servir al Señor. Debemos preguntarnos entonces, ¿uso mi libertad, mi autoridad, mi discernimiento para edificar? ¿Para edificarme o para edificar a otros? Son 4 leyes: la ley de la libertad, la ley de la autoridad, la ley del discernimiento y la ley de edificación. 4 cosas que vamos a ver rápidamente aquí. La primera, le digo, dígalo conmigo, la ley de la libertad. Ahora, aquí le digo, este primer principio de la ley de la libertad es que una cosa puede ser lícita, sin embargo no útil. Repito, una cosa puede ser lícita, sin embargo no útil. Hay muchas cosas que podemos hacer y de repente si nos ponemos a pensar, bueno, y realmente esto me sirve, ¿voy a sacar provecho de esto? Y usted dice, no puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer para el Señor por estar haciendo algo que no me está dando el provecho y no me da la utilidad espiritual que yo necesito. Mire qué tremendo es esto. Por eso Pablo dice, todo es lícito, podemos nosotros hacer muchas cosas, pero preguntarnos, ¿realmente me es útil? ¿Realmente esto me conviene? Cuando hablamos nosotros como creyentes, tenemos que tener la madurez, la calidad de ver, porque la libertad que el Señor nos ha dado es maravillosa. Yo estoy recordando el libro de los Gálatas. Allá en Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo amonestó a los Gálatas. ¿Por qué? Les dijo, ¿por qué vosotros, hermanos, fuisteis llamados a libertad? Solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire qué tremendo. Hermano, mire, en la libertad que Dios nos ha dado hay que proveer para el espíritu. Porque si proveemos del espíritu vamos a cegar vida, fortaleza. Pero mire, hermano, háganse usted un análisis o un pequeño examen. Dedicamos mucho tiempo a cosas de la carne que no son malas. No me van a mal entender, no son malas, pero no son productivas en lo que la vida espiritual. Y después decimos, ¿por qué es que no siento tanto deseo de esto? ¿Por qué no siento tanto deseo de buscar al Señor? ¿Por qué yo no tengo deseo de orar? ¿Por qué? Porque está dedicando muy poco tiempo a las cosas importantes. Está haciendo cosas importantes para este mundo, pero ha dejado de hacer las cosas importantes para su vida espiritual. En otras palabras, está usando su libertad, pero no la está usando como debe de usarla, en invertir el tiempo. Recuerdo las palabras de Pablo. Pablo dijo, hermanos, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Se da cuenta usted que ya estamos en el mes de marzo? Y hace poco pasó el mes de diciembre y estamos en marzo. Prácticamente vamos a terminar el cuarto trimestre del año, el primer trimestre del año. El tiempo pasa rápido. Yo estaba leyendo hace algún tiempo que el diablo se reunió con todos los demonios y dijo el diablo que los demonios dijeron, no podemos parar a los cristianos, porque cada vez que los atacamos, ellos oran y ayunan y no podemos hacer nada. Entonces el diablo dijo, tranquilos, no se preocupen, hagamos un plan de acción. ¿Y qué vamos a hacer? Le dijeron demonios.
Bueno, le dijo, vamos a tener nuestras estrategias. Vamos a actuar de esta manera. Le dijo. A los hombres, ocupémoslos en deportes, televisión, redes sociales, noticias. Pero eso no es atacarnos, no los ataquen. Y con las mujeres, que se ocupen de la casa, que pasen metidas en el Facebook. Amén. Que se desesperen por los quehaceres de la casa, que se preocupen más por atender a sus hijos y a sus esposos, las telenovelas y otras cosas. Pero no los vamos a atacar, no, solo hagan eso. Y con los jóvenes les dijeron, tenemos el arma mejor, la tecnología. Que tengan internet 24/7. Y pasaron los meses y volvió el enemigo, el diablo, a reunirse y les dijo, ¿qué tal? ¿Cómo va mi plan? Hemos tenido éxito, dice. Lo hemos logrado. Ya no platican entre ellos. No están yendo a la iglesia. Están preocupados por muchas cosas. Entretenimiento, hermano. ¿Por qué? Porque de repente estamos ocupando nuestro tiempo y nuestra libertad para cosas que no son malas en sí, pero nos están haciendo perder lo más importante de nuestra vida espiritual. Y de repente dice, pastor, yo no sé por qué yo no siento el deseo que antes sentía. Lógico, hermano, estamos alimentando más la carne que el espíritu. La libertad de Dios nos da la sobriedad de poder nosotros observar. La ley de la libertad nos da el poder. No somos esclavos. Amén. Somos libres en el Señor. Y podemos decir todo es lícito. Pero los creyentes maduros dicen, pero ¿será que conviene? Los creyentes que van creciendo y son maduros, ellos entienden de que todo tienen que ponerlo bajo una perspectiva. ¿Será que me conviene, pastor? Si no le conviene, mejor no se meta. ¿Usted dice amén? Entonces, la libertad no es para caer en un libertinaje. Es para manejar de manera correcta las cosas del Señor. Yo le voy a contar una historia. Conocí un hombre que fue sacado del alcoholismo y empezó a tomar sangría. ¿Usted sabe cuál es sangría? La sangría tiene un nivel bajo de alcohol. Pero él fue sacado del alcoholismo. Entonces, en un tiempo, él ya comía, por muchos años, él se mantuvo y comía, y cuando comía, un vasito de sangría. Y eso fue 1 año, 2 años, 3 años. Y de repente, hermano, el hermano está metido en el alcoholismo. ¿Por qué? Si el Señor lo sacó, el cuerpo no necesita alcohol. Pero vamos al principio, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, esas pequeñas cosas, hay un texto que dice que las pequeñas zorrillas echan a perder los grandes viñedos. Y lo sabemos por la historia, que las zorrillas juguetean en los viñedos, y cuando la flor están en flor y se sacude por el jugueteo de la zorrilla, se cae la flor, y al caerse la flor, no hay fruto. Pequeñas cosas. ¿Sabe, hermano, que el enemigo vence a la iglesia en pequeñas cosas? Porque pasamos por alto. David un día no salió a la guerra, ¿usted se acuerda? Y dijo, estoy cansado, me quedo en la casa. Y salió al balcón. ¿Y qué pasó con David? David se quedó ahí. ¿Y qué pasó? Hermano, se descuidó. Cuando es tiempo de estar en batalla, no es tiempo de estar descuidado. Y de repente, ¡pum!, el hombre cayó. Cosas pequeñas, y usted va a ver tantas, y Dios nos llama la atención. Todo es lícito, pero no todo conviene. Mire qué tremendo es esto. Número 2, la ley de la autoridad. Dice aquí entonces en el 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Pero dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermano, Dios nos ha dado autoridad. Dígalo conmigo, autoridad. Y como creyentes tenemos que ejercer autoridad. Y sabe, no ejercerla hacia con otros, para con nosotros primero. En primer lugar, yo tengo que tener autoridad sobre mí y decir no. Yo no me voy a dejar dominar. Cuando Pablo dijo, si es cierto que los corintios usaban esta expresión para tener sus libertades equivocadas, les dijo, sí, todas son
las cosas son lícitas, no todas convienen. Y les voy a decir algo, no me voy a dejar dominar de ninguna. Una de las cosas, hermano, que siempre está afectando a la iglesia, criterio popular. Hermano, mire, hermano, la iglesia no se mueve en un criterio popular, nos interesa lo que Dios dice. El mundo se mueve más al mismo lugar. Mire, la Biblia dice que la puerta ancha, millones entran por él. ¿Por qué la gente entra por la puerta ancha? Porque todo el mundo va por ahí. Pero la puerta angosta dice que muy pocos. Porque no es una puerta donde hay multitudes. Hermano, no es la puerta donde todo el mundo va a hacer lo mismo, quiere hacer lo mismo. No, la puerta del mundo ancha es que todo el mundo quiere hacer lo mismo, lo más fácil. Nosotros aprendimos a decir que lo bueno cuesta. Y lo que no es bueno, no cuesta. Entonces, correr con la corriente del mundo, hermano, será fácil. Decir que somos cristianos y siguiendo la corriente del mundo es que no hemos aprendido todavía. No hemos aprendido a manejar el dominio propio. Pero cuando usted tiene dominio propio, dice, no, que todo el mundo vaya por ahí, pero yo no me voy a ir por ahí. Cuando él dice, todo es lícito, pero yo tengo el control de mi vida. Todo es lícito, pero nada me va a obligar a hacer lo que Dios no quiere que haga. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Mi iglesia, qué tremendo es esto. Entonces, aquí es donde nosotros miramos y decimos, bueno, ok, a ejercitar. El segundo principio es autoridad, es dominio propio. ¿Qué dice el Señor? Yo les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Hermano, ahí es. La primera lucha que yo tengo es conmigo mismo. La Biblia dice que es mejor el que señorea sobre su espíritu que el que conquista una ciudad. Se cuenta una anécdota que el rey salió a los pasillos alrededor de su palacio, un rey. Y mientras andaba en los pasillos se encontró un hombre. Y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, le dijo el hombre. El rey le preguntó, ¿usted quién es? Y él le dijo, soy un rey. Y el rey se rió. Y le dijo, ¿usted es el rey? Sí. Ah, yo también soy rey, le dijo. Mucho gusto. ¿Y dónde está su reino? Le dijo. En mi corazón, le dijo. ¿Su corazón es el reino? Sí, señor rey, yo también sé que usted es rey. Es mi corazón porque yo mando y tengo el control de mi corazón y de mis emociones. Hermano, cuando el Señor nos rescató, nos dio la libertad, nos dio también la autoridad, nos dio la capacidad, nos dio dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Para que controlemos, hermano, para que las pasiones no nos lleven a nosotros como nos llevaban antes, para que no caigamos en los errores, para que podamos someter la ira, el enojo y tantas otras cosas, que podamos pelear contra esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos dio, todas las cosas me son lícitas. Hay momentos en que uno dice, yo puedo enojarme, yo puedo decir esto, yo puedo hacer esto otro, sí, pero el Señor dice, pero no está bien. Debes de tener el control. Entonces, aquí hay una ley, yo le digo la ley de la autoridad. Todo es lícito, no todo conviene, pero yo les voy a decir algo, dijo Pablo. Yo no me voy a dejar dominar de las cosas, porque todo mundo, hermano, hace. Si aquel se tomó un traguito, yo me lo tomo. Si aquel dice una mala palabra, yo la digo. Si acá, no, hermano, todos vamos a dar cuenta al Señor personalmente. A mí no me van a llamar por usted. Bueno, de repente sí, como pastor, hacia donde yo lo dirigí. Pero mientras yo le predique la palabra, yo me libro de eso. Le va a decir, Señor, corran cassette. Una vez predicó el pastor de esto. Y ahí estabas tú, le va a decir, Señor. ¿Cómo? Pues estaba con el me entretuve, me cayó una llamada, señores. Me cayó un mensajito. Pero ya ves, ahí estaba la palabra. Mire, iglesia, la ley de la autoridad, no me dejaré dominar de ninguna. Mire qué tremendo.
Hay muchas cosas que pueden ser aditivas. Yo le vuelvo a decir, tal vez no son malas. Usted dice, no, pues eso no es malo. Pero una cosa en exceso te va agarrando, te va controlando. Es lo que le decía a usted. ¿Cómo empiezan las cosas? ¿Cómo empiezan las cosas? Yo le voy a decir, hermano, mire, hay gente que, vuelvo a repetir, hay gente que se permite excesos de malas palabras. Que estamos en familia. Dice, hermano, hasta en su familia es ahí donde usted tiene que ser un mejor testimonio, hermano. Si a usted se le salen palabras incorrectas, las bromas y un montón de cosas que manejamos, no, porque estamos en familia, en confianza, en familia deberíamos de ser diferentes. ¿Por qué? Porque allí es el primer lugar donde el Señor nos llama a ser ejemplo. A veces empezamos a permitir los excesos y de repente no son cristianos, nuestros familiares, y empezamos y aquello y esto y lo saben por dónde lo van agarrando, lo van agarrando, lo van agarrando y por ahí se va la cosa. Pero cuando Dios lo mete en ambientes así, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que usted ejerza autoridad, que usted tenga dominio propio, que usted tenga identidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Pablo dice, sí, todo es lícito, pero no todo conviene. Y también les quiero decir algo, yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Usted dice amén. Ahora, el apóstol se pone como ejemplo. Mas yo, dice, mas yo. Él se pone, es decir, hagan lo que hagan los demás, yo no lo voy a hacer. Hagan lo que hagan los demás, yo no lo voy a seguir. Y mira qué tremendo. No me meteré bajo la autoridad o la potestad de algo que no me edifique. No me voy a meter bajo la autoridad y la potestad de algo que no sea útil. Y vivimos un tiempo difícil, como nunca antes en la historia de la humanidad. Tenemos, hermano, los teléfonos. ¿Qué tanta integridad tenemos nosotros cuando estamos solos? ¿Qué ministra nuestras vidas en la soledad? Cuando usted está, mire, iglesia, yo he estado pensando, hoy más que nunca Dios nos va a ejercitar en el temor de Dios. El temor de Dios es que cuando usted está solo con Él es cuando más temor es. Ahí lo está viendo el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo examina, el ojo que ve a través de las paredes, el ojo que en medio de la oscuridad para Él es luz. Ahí está usted y está Él. Y mire, hoy, hermano, todo está aún pornografía, violencia. Varones, hombres de Dios, ¿qué ven ustedes en las redes? Mujeres de Dios. La única supervisión que usted tiene es la que usted puede ponerse a sí mismo. La única supervisión es que usted pueda decir como Pablo, yo no me voy a dejar dominar de estas cosas. Hermano, estos aparatos hasta miedo. Si usted mete un toque ahí y se metió en algo, puede pasar. Y antes de entrar a un lugar, lo llevan las redes por otros lugares. Y puede decir, ¿me quedo aquí o sigo adelante? Hermano, vivimos tiempos difíciles. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano? El tiempo que vivimos. Lo que nos entra en las noches, todo el día ese teléfono, cling, 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 cling. Fulano comentó, fulano subió hoy, hermano, está, pero. Mire qué forma de entretener. Hoy en las redes están saliendo unos videos cortos, ¿verdad que sí? Bueno, esos son de los TikTok, pero hay gente que mira 1, miro 2, miro 3, miro 4, miro 5, una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Cuidado. Te está robando el tiempo el diablo porque tienes que decirle, ¿sabes qué? Todo es lícito, pero no me voy a dejar dominar de estas cosas. Estábamos en el tiempo de pandemia y hablamos un poco con los hermanos. Las plataformas, como le llaman ahora, televisivas, agarraron una gran fuerza porque la gente miraba televisión más que nunca antes. Hermanos, series completas, se hicieron millonarios, hermanos, mientras nosotros estábamos predicando en las redes y se pegaban 10, 15. Al principio eran un montón y de ahí fueron bajando. Claro, es que Netflix estaba haciéndole la competencia al pastor, hermano. El capítulo, vamos a ver otro, y hermano. Mire, son los enemigos que estamos enfrentando, son sutiles.
Y usted dice, pero ¿qué tiene de malo, hermano? ¿Ah? Pero si nos están robando, nos están robando el tiempo. ¿Qué nos están robando? La vida. Y vienen las pruebas, vienen las luchas, nos agarran débiles. Está tremendo esto. Entonces, necesitamos las palabras que Pablo dice entonces: yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Para mantener nuestra libertad tenemos que tener autoridad. Hermano, pelee por su libertad. Lo que hacía antes, no lo haga. Y si el enemigo viene, no, ¿qué te pasa? Yo salí de ahí, no soy esclavo del pecado, no soy esclavo del hombre viejo, ahora soy esclavo de Cristo. A Él le sirvo y a Él tengo que honrarlo. Denle un aplauso al Señor. Pablo está diciendo: todas las cosas están bajo mi poder, pero yo no estoy dominado por ellas. Miren, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En otras palabras, el poder está en las manos del creyente y no en los medios que utiliza. Tenemos poder y autoridad de Dios. Porque si eso es así, perdemos nuestra libertad. Perdemos. Entonces dejamos de ser dueños de nosotros mismos. Necesitamos ejercitarnos en el dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, no tengas miedo. Mire, cuando Pablo le habló a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y, número 3, la ley del discernimiento. Todo es lícito, pero no todo discernimiento. La iglesia necesita discernimiento. Usted y yo necesitamos discernimiento. Hermano, ya no podemos. El mundo, hermano, puede ver las cosas todo el mismo color, pero no. La iglesia tiene que tener discernimiento en estos tiempos. Yo nunca, como nunca antes. Hermano, yo miro tanta gente que depende de oráculos ajenos. Oiga lo que le estoy diciendo. Gente que depende de oráculos ajenos. Cuando yo digo oráculos ajenos, es que gente anda buscando que una palabra, que alguien me dé una palabra, que alguien me profetice. Yo no digo que eso es malo, porque eso es la profecía del Señor. Usted dice amén, hermano. Pero cuando usted busca a Dios, también Dios lo anda buscando a usted, porque está escrito que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero la gente está dependiendo mucho del don, del talento de otros, hermano. ¿Qué pasa? Dios te tiene que hablar también a ti. Tienes que entrar en el secreto del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Solo, vamos a ver, cuidado. Y muchos pueden estar escuchando una palabra que no dio Dios. Muchos pueden estarse ministrando con algo que Dios no dio. Discernimiento. Hermano, ¿sabe que vendrán tiempos difíciles? Sabe que vendrán tiempos de señales y milagros, pero no de mano del Espíritu, sino por un poder engañoso. A mí me parece tremendo que el Señor diga: si es necesario, aún los escogidos serán engañados. ¿Cómo está eso, hermano? Por falta de discernimiento. Todos sabemos el texto que dice: el sabio ve el mal y se... Pero para que pueda ver el mal tiene que tener discernimiento. El simple no. ¿Quién es un simple? Uno que no tiene conocimiento. Cuando usted y yo no crecemos espiritualmente, vemos las cosas como la ve. ¿Creen los niños son ingenuos en cierto modo? ¿Sí? Los niños. Pablo se dirigía, o el escritor de Hebreos, dirigiéndose a los hebreos, dijo: hermanos, ustedes, debiendo de ser maestros, todavía tienen necesidad que se les enseñe, porque se habían hecho tardos para escuchar. Entonces, dijo Pablo: no les puedo hablar como yo quiero, tengo que hablarles como a niños. Pero cuando uno se ejercita la libertad que el Señor nos dio, si Él nos libertó, somos libres. Pero tenemos que aprender, hermano, a usar la autoridad. Tenemos que aprender a usar el discernimiento. ¿Y de dónde viene el discernimiento del bien y del mal? Del conocimiento de la palabra, del ejercitamiento espiritual. Iglesia, renuévate en el pensamiento y en tu mente, porque esa es tu bendición, es tu beneficio, es tu posición, es tu autoridad y es tu discernimiento. Necesitamos ejercitarnos. Y Pablo dice: todo es lícito, pero no todo conviene. Cuando usted dice: me están vendiendo esta liebre, pero yo creo que este es un gato, hombre. Usted empieza a ver y a escuchar con atención. En este tiempo son más los que fracasan
por falta de discernimiento. Hermano, no todo lo que brilla es oro, como lo decimos nosotros. Dios nos ha dado discernimiento en el espíritu, pero ese discernimiento está respaldado por el conocimiento de la palabra. ¿Por qué dice la Biblia que su pueblo perece? Por falta de discernimiento, sabiduría. Iglesia, estamos libres en el Señor, pero esa libertad tiene que caminar de la mano con la palabra del Señor para que tengamos discernimiento. Entonces el colirio de la palabra abra tus ojos y usted diga: hey, no, que no es por aquí. A veces nos ofrecen negocios, a veces nos ofrecen oportunidades, ni tan siquiera vamos a orar para preguntarle al Padre si es su voluntad. Estaba yo estudiando hace unos días, recordando la palabra. La Biblia dice que cuando Josué entró a la tierra prometida, la primera ciudad que conquistó fue Jericó. Pero, ¿qué pasó en Jericó? En Jericó Josué escuchó al Señor y el Señor le dijo: Josué, van a hacer esto, esto y esto. Y, hermano, les pidió algo loco, hermano: dar 7 vueltas y en la última vuelta 7 en una sola. Y después les dijo: griten, suenen esto y hagan escándalo y se van a hundir. Y así pasó. De ahí se fue a enfrentar la siguiente ciudad. Ya para la siguiente ciudad, hermano, iba Josué: yo puedo solo. Así nos pasa a nosotros. Después de una gran victoria nos sentimos un poco así, va. Yo puedo solo. Que vengan los que quieran. Para ir a esa ciudad pequeña, no consultó al Señor. Y de las cosas que habían agarrado en Jericó, habían conquistado, dijo el Señor: no toquen nada. Y vino Acán y metió bajo su tienda un manto babilónico y un lingote de oro. Ojo, hermano, los acanes detienen la obra. Pero ¿qué pasa, hermano? Mire, ¿qué pasa? Como él no consultó, no se dio cuenta. Como no fue cuando Jericó. ¿Por qué? Porque necesitamos discernimiento. El margen de error se va a reducir cuando hablemos más con Dios. El margen de error se va a reducir cuando vayamos a la palabra. El margen de error va a ser menos porque el Señor nos va a dar discernimiento, hermano. Nosotros no podemos salir corriendo como todo mundo. Cuidado. Porque yo le digo a la gente: conozca un poco más de Biblia. No lo hace para agradarme a mí. ¿Ah? Si yo le digo que usted se prepare, no es mi antojo que usted se prepare porque yo quiero, es para usted. No es lo que el pastor quiere. No, olvídese, es para usted. Si yo le digo: ore, hermano, es para usted. Necesitamos discernimiento espiritual. Pablo dice: todo es lícito. En un mundo que parece muchas cosas buenas, vivimos en un mundo relativo. Los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes son bien relativos hoy. Para ellos muchas cosas son buenas. No ven el mal detrás de las cosas. Tenemos esa generación jóvenes, me permiten que les diga esto, pero es una realidad. ¿Y qué de malo tiene esto? Dice, pastor. Y uno que es más adulto dice: no estás viendo no, a mí me parece bonito lo que dicen y lo que hablan y lo que cantan, lo que danzan y que lo que bailan y lo que... Necesitamos discernimiento. Por eso dice: todo es lícito, pero no todo. No todo. Miren un texto tan pequeño pero con cuánto contenido. Vamos a la cuarta, número 4. Pero le voy a leer el texto, un texto de Romanos que yo lo tengo aquí, no se lo leí, por favor, escúchenlo. Romanos capítulo 14, versículo 22, ese lo he mantenido yo presente en mi vida. Romanos capítulo 14, si lo buscan los chicos, ya lo tienen ahí, me gusta esa, dirigente. ¿Tienes tu fe? Pregunta: ¿tienes fe? ¿Tiene usted fe? Téngala o tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Fíjate que una pequeña locura hace errar al hombre más sabio. A veces, hermano, tenemos que pensar en función de nosotros. ¿Será que si hago esto me va a ir bien? Consecuencias.
Las cosas en el evangelio no se hacen porque son lícitas, sino si convienen. Ahora, la Biblia dice que Jesús dijo en una ocasión: ¿quién construye una casa si primero no ve qué tiene para construirla? Si no calcula los gastos, si no ve si tiene lo que necesita. Porque si no, o sea que una vez que empiece la casa, dice, y se dé cuenta que no tenga las cosas necesarias, se va a sentir avergonzado, va a estar burlado. ¿Y quién dijo qué hombre sale a la guerra teniendo 5,000 y viene un ejército de 10,000? Primero pasa revista y dice: no, hombre, vamos a morir, solo tengo 5,000. Entonces se adelanta y prepara una embajada de paz y dice: vamos a hacer paz, y sea tranquilo. Hay mucha gente, hermano, llorando por sus malas decisiones y culpando a otros. Cuidado. ¿Tienes fe? Tenla para ti mismo. Bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. O sea, que no se trae problemas. Ay, mire, la vida cristiana, hermanos, la gente tiene más problemas en la vida cristiana por malas decisiones. Hermanos, salimos del mundo y seguimos decidiendo como decidíamos el mundo. Hermanos, salimos del mundo y no tenemos control de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestras circunstancias, y seguimos los mismos errores. Entonces estamos en Cristo, pero no hemos aprendido a manejar nuestra libertad. Hermanos, si le ofrecen la catedral, si le ofrecen el Banco Atlante y la municipalidad, usted se lo lleva para la casa. Y después de que Dios lo provee, pastor, ¿y dónde está que el justo por fe vivirá? Pues siga agarrando usted, pues, que la fe no es algo así, que me den todo, yo lo agarro y Dios va a pagar. ¿Cómo no, hermano? Ahí van a aprender entonces a ponerles cabo a patas arriba cuando lleguen los cobradores. Pasa. Decisiones. ¿Conviene o no? Los cristianos deberíamos de ser el tipo de personas que analizamos un poco más las cosas. Pero hay creyentes, hermanos, que no analizan. La decisión está, ¡pum!, lo más rápido posible. Y de repente, yo lo he visto, hermano, caemos en esos errores. Dios nos guarde. Dice amén usted a eso. Ahora, discernimiento, otro texto más para que usted lo guarde ahí. Primera de Corintios capítulo 2, 14. ¿Estamos conmigo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Mire, el natural no tiene discernimiento. Dígalo, no tiene discernimiento. Porque para él son locuras. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual sí las entiende. Sí las entiende. Porque él está abierto al discernimiento espiritual. Yo he escuchado muchas veces decir: ay, pastor, si es que si me hubieran dicho, yo no hubiera. No, pero si pudo haber escuchado. Ay, pastor, es que yo no sé ni en qué momento. Porque necesitamos discernimiento. Entonces, muchas cosas en la vida, hermanos, son lícitas. Pero Pablo pone ese parámetro. No todo conviene, hermano. Hey, todo es lícito, pero no se deje dominar de muchas cosas. Número 4, versículo 23 y 24, o 23 del capítulo 10 del mismo Primera de Corintios. Y nos ayudan los chicos ahí. 10:23. Vuelve a repetir el apóstol Pablo. En los dos casos está hablando de la comida, está hablando del cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo de la fornicación y otras cosas. Porque en esos lugares, en Corinto, hermano, todo era normal. La gente pecaba y fornicaba. No, eso es normal. El cuerpo fue hecho para tener relaciones y deseos sexuales. El cuerpo fue hecho para comer y para comer cualquier cosa. Ojo, cuidado. Entonces dice aquí, todo, mire, se parece el texto, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero aquí añade y dice: todo me es lícito, pero no todo. No todo. Cuando nosotros nos enfrentamos y tenemos la libertad en Cristo, entonces vamos al punto. Necesito ver en primero, si soy libre, manejar bien mi libertad. Lo primero que le decía, ¿qué necesitamos entonces en primer lugar, hermano? Tener autoridad. Número 2, necesitamos discernimiento. Y número 3, necesitamos iglesia.
este punto, buscar la edificación de nuestras vidas y de los demás. No todo edifica. Cuando las cosas no edifican, hemos perdido nuestro tiempo. Cuando las cosas no edifican, hermano, estamos haciendo cosas, pero que no son las que nos van a aportar lo que buscamos en el Señor. Entonces estamos, hermano, perdiendo en cierto modo. Amén, amén, dice amén usted. Entonces, yo le menciono algunos textos aquí. Romanos capítulo 14, versículo 19. Dice el apóstol, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Todo lo que aporta para edificación, hermano, es el propósito de Dios. Dice Pablo, no todo me va a edificar, yo tengo que buscar lo que me edifica. Soy el responsable de construir con los materiales que yo mismo permito que me den. Hermano, la Biblia dice que unos van a construir con hoja, otros con heno, otros con madera, otros con plata, otros con oro. Cada quien va a edificar, pero la edificación va a ser probada por el juego de prueba. ¿Por qué ve gente uno turbada? ¿Por qué? Porque no edificaron como debían de edificar. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no pensaron, esto realmente me va a edificar, qué aportación espiritual me va a traer, qué bendición para mí, para mi familia, para los que están alrededor mío. No lo pensaron. Por eso Pablo dice, sigamos aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermano, hay relaciones que si lo meten en problemas una y otra vez, evítelas. Yo en la iglesia he tenido gente que tienen amigos, algunos cristianos y algunos mundanos, y son sus amigos, y son, no, es que son mis amigos, hermano, mire, no. Relaciones, aficiones, deportes, entretenimientos. En la vida cristiana estamos llamados entonces a discernir. Uso la autoridad, uso el discernimiento, pero también me pregunto, ¿me edifica esto? ¿Está siendo un testimonio para los demás? Pregúntese. Yo un momento me paro, ¿me edifica a mí esto? Digo, no, no me edifica, hermano. Es bonito porque, pero no me edifica. Me siento bien, pero no me edifica. Romanos capítulo 15. Lo voy a leer yo aquí porque no tengo el versículo ahí, no. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Hermano, la mente del creyente es edificar. Cuando vamos a hacer algo, tenemos responsabilidad con nosotros y con los que nos están viendo. Tenemos que tener el ojo puesto. 1 Corintios 14, 26. Si ya lo tienes, lo leo yo aquí. ¿Qué hay pues, hermanos? Pregunta el apóstol. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, pero lenguas del espíritu, no lenguas de las otras. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hermano, fíjese que a veces la gente se reúne para chismear. A veces se reúnen para chabacanear. Hermano, está feo esto, que el pastor nos esté hablando de esto. Hermano, esa es la realidad. O nos reunimos para perder tiempo en otras cosas. Pero los creyentes nos reunimos. ¿Para qué nos reunimos? Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque todo debe de buscar la edificación, la construcción, nuestra edificación mutua, el hablar. Pero dice Pablo, hey, cuando se reúnen, ¿cómo se reúnen? ¿Para hablar de los salmos? ¿Para hablar de doctrina? ¿Para hablar de lenguas o en don de lenguas usarlo? ¿O tienen revelación, alguna revelación del Espíritu? ¿Hay alguna interpretación? Hey, pero todo hágase para edificación. Vamos bien con el tiempo.
Efesios capítulo 4, versículo 29. Se lo leo yo por aquí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los, hasta el hablar, hermano. Edificación. Entonces Pablo dice, miren, todo es lícito, pero no todo conviene. Y vuelve a repetir, todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, cuando hablamos entonces aquí, caigamos al punto. Y venimos nosotros a la ley de la libertad, queremos tener una vida sobria, queremos tener una madurez espiritual, necesitamos ejercitar bien las leyes del Espíritu para nosotros. Tenemos que aprender a manejar la autoridad, tenemos que tener discernimiento y tenemos, hermano, este otro punto, que aprender a escoger lo que nos edifica. Yo escribí esto: si yo tengo autoridad y dominio sobre mis acciones, está bien. Pero si mis acciones cobran una autoridad y dominio sobre mi persona, pierdo mi libertad y me convierto en esclavo de mis acciones. Algunas acciones no son pecaminosas en sí mismas, pero no son apropiadas porque pueden llegar a controlar mi vida, apartándome de las cosas hermosas del Señor y de sus propósitos. Mire, en un texto tan sencillo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de estas cosas. Pablo enfrentó eso en su tiempo y lo seguimos enfrentando hoy. Póngase de pie. Iglesia, necesitamos a Dios guiándonos. Ya usted se da cuenta, mire. Todo es lícito, pero no todo conviene. Esta es una buena noche para hacer una reflexión personal. Es su reflexión personal. El Señor lo ha libertado, lo ha hecho libre. Pablo dijo, si fuiste libre, no procures volver a ser esclavo de aquellas mismas cosas que antes hacías. A veces, muchos creyentes dicen, pues que así era mi abuela, es que así era mi papá, pastor. Justificamos. Hermano, consciente o inconscientemente, estamos pasando por alto una de las más grandes verdades de la vida cristiana. ¿Cuál? De modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo visité unos familiares en Estados Unidos. Ellos no son cristianos. Y sacaron cervezas. Y me dijo mi tío, si una no es mala. No, le digo yo, eso lo dejé hace más de 25 años. Mira, me dijo, aquí no está tu pastor, no está tu mujer ni tus hijos, pero está Dios, mi hermano, le dijo. La vida no es una apariencia. Porque no nos escondemos de los hombres, no nos podemos esconder de Dios. Esa es la verdad que impera. Yo le digo, iglesia, a usted le toca ponerse en las manos del alfarero y decirle, Señor, yo quiero que me enseñes a manejar mi libertad. Dame autoridad. Si me han dado ley para ser libre, dame la ley, dame la autoridad. O ejercítame en autoridad. Ejercítame en el discernimiento.
y ejercítame en ser un buen edificador. Voy a construir como para mí. Usted dice amén. Cuando se trata de edificar, edifique con los mejores materiales. A veces cuesta, pero cuando la prueba viene, los ríos golpean con ímpetu y su casa no va a caer. La mayoría de nuestras derrotas, si podemos decirlo así, algunas veces estamos derribados pero no destruidos, es porque nosotros hemos dejado de hacer las cosas de la manera correcta. ¿Cuántos esta noche dicen, pastor, ¿sabe qué? Yo me voy a poner en el altar de Dios. Quiero que venga un momento aquí y oremos juntos. Salga de su silla. Venga por un momento. Este es un mensaje que nos llama a la reflexión personal. Es usted con Dios. A mí no me diga qué ni cómo, es usted. Todos necesitamos del Señor, todos. Áreas en nuestra vida. A veces somos muy permisivos con nosotros mismos. Le digo, somos permisivos con nosotros mismos. Y nos damos el permiso de una cosa, de otra. Y ahí vamos sin darnos cuenta, hermano. Como le repito, las cosas pequeñas son las que van abriendo y van caminando. Y de repente ya usted no está gobernando, sino que está siendo gobernado. Pensamientos. Ey, fíjese que mucha gente en su mente está peleando, está en esto, está en lo otro, alimenta y esto y lo otro. Y es un pensamiento, pero un pensamiento que tarde o temprano se convertirá en una actitud. Primero lo aflige en el pensamiento y lo va llenando de cosas y de cosas. Y usted se lo permite cuando está solo y lo logra evadir. Y ahí vuelve a caer pensamientos. Y luego se convierte en algo que lo está destruyendo. Venga acá y oremos juntos. Es usted, no, es usted con Dios. Es usted con Dios. Amén. Yo he llegado a la realidad de que hay momentos que le digo, Señor, aquí estoy. El que me puede guardar más que yo es tú. Solo tú puedes ver. Él ve hacia adelante, el futuro, conoce todo. Algunas veces hay cosas que parecen buenas y uno va y ora, Señor, no te metas ahí. Oh, cuidado. Y digo, Señor, pero no. Y dice uno, pues no, Señor. Algunas veces evita tal cosa. Señor, evítalo. Señor, pero no se ve mal. No, pero no te conviene. Tienes que usar tu dominio propio. Todo lo que viene de Dios edifica y bendice. Levante sus manos. Espíritu Santo de Dios, esta noche estamos delante de tu presencia, Dios. Y necesitamos, dígalo, necesitamos ejercitarnos en el poder de tu Espíritu Santo. Nos has hecho libres, pero esa libertad tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo. Hoy entiendo que yo tengo la responsabilidad de pedirte a ti y de ejercitarme en mi autoridad, en la autoridad, en el discernimiento y en la capacidad de edificar para bien. Esta noche, dígale, yo pongo mi vida delante de ti, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones y todo lo que soy delante de ti. Yo quiero que me enseñes a ser libre, a vivir en libertad y en autoridad, en poder, en el nombre de Jesús. Déjeme orar, levante su mano. Padre, esta noche te damos gracias. Hoy, Señor, nos has hablado a través de estos textos que hemos leído tanto, Padre, pero que tienen una profundidad espiritual, que nos enseñan la libertad, la victoria que nos diste y nos entregaste. Esta noche oro por mis hermanos, bendigo sus vidas, Padre, y pido, Dios mío, que cada área en la que ellos están peleando la batalla, tu Espíritu Santo se manifieste, tu Espíritu Santo se glorifique,
Padre, dale esa autoridad, Dios mío. Dale discernimiento, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que tu palabra, Señor, sea firme, estable, fuerte, poderosa. Que sean poderosos en palabra, en actitud, en condición. En otras palabras, testimonios poderosos de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Dígale conmigo, gracias, Señor. Porque hoy yo puedo ejercitarme. Hoy yo soy libre para servirte a ti. Y ninguna cosa del pasado puede someterme, porque tú estás conmigo. Enséñame a vivir en la libertad con la que tú nos has hecho libre. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria de Dios, esperamos haya sido de bendición para ti y tu familia. Si no tienes dónde congregarte, te esperamos en esta tu casa, en Barrio Los Andes, 10 Avenida, 4ª y 5ª Calles Noroeste, San Pedro Sula. Ministerio Familiar Nuevos Comienzos, bendiciendo las familias.